You've promised to end birthright citizenship on day one. Is that still your plan? Yeah, absolutely. The 14th Amendment, though, says that, quote, all persons born in the United States are citizens. Can you get around the 14th Amendment with an executive action? We're going to have to get a change. We'll maybe have to go back to the people, but we have to end it. We're the only country that has it. Through an executive. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. ¿Ustedes se imaginan que alguien pueda cambiar las reglas del juego y decidir quién va a ser ciudadano y quién no en los Estados Unidos? Pues bueno, hoy vamos a hablar de algo muy controversial y crucial, que es la propuesta de Donald Trump para acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento. Y cómo es que uno de los fiscales generales opositores más vocales de Trump, William Tong, ha declarado que si Trump intenta acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, él sería el primero en demandarlo. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque les traigo los detalles más interesantes de esta noticia. Bueno, señores, primero aclaremos de qué es lo que estamos hablando. El derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos está garantizado por la 14ª enmienda de la Constitución, adoptada en el año 1868. Literalmente, amigos, este derecho dice lo siguiente: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Entonces, esto significa que cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es automáticamente ciudadano. Bueno, pues hasta aquí todo queda claro, ¿no? Entonces, ahora Donald Trump, en su regreso a la arena política, ha prometido acabar con esto, si es que llega nuevamente a la presidencia, cosa que sí logró, pues, ¿no? Ahora es presidente electo. Él anunció su plan durante una entrevista con Meet the Press, donde dijo algo como esto: si alguien pone un pie en Estados Unidos, automáticamente te conviertes en ciudadano. Eso es ridículo y vamos a acabar con esto. You've promised to end birthright citizenship on day one. Is that still your plan? Yeah, absolutely. The 14th Amendment, though, says that, quote, all persons born in the United States are citizens. Can you get around the 14th Amendment with an executive action? We're going to have to get a change. We'll maybe have to go back to the people, but we have to end it. We're the only country that has it. Through an executive action? You know, we're the only country that has it. Do you know, if somebody sets a foot, just a foot, 1 foot, you don't need to, on our land, congratulations, you are now a citizen of the United States of America. Yes, we're going to end that because it's ridiculous. Through executive action? Well, if we can, through executive action. I was going to do it through executive action, but then we had to fix COVID first, to be honest with you. We have to end it. Su propuesta incluye firmar una orden ejecutiva en el primer día de su segundo mandato para terminar con este derecho. Pero, amigos, aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente puede un presidente cambiar algo tan fundamental como una enmienda constitucional solo con su firma? Según Donald Trump, sí. Él cree que la frase sujetas a su jurisdicción en la 14ª enmienda no aplica a los hijos inmigrantes e indocumentados. Entonces, ¿esto tiene sentido legalmente? Para poder responder eso, tenemos que viajar un momento al pasado, específicamente en 1868, cuando existió un caso llamado Wong Kim Ark, el cual llegó a la Corte Suprema. Bueno, pues, Wong Kim Ark, una persona que nació en Estados Unidos, pero sus padres eran inmigrantes chinos. Cuando él salió del país para una visita temporal en China, las autoridades le negaron la entrada, argumentando que no era ciudadano porque sus padres no tenían estatus legal permanente. El resultado de esto es que la Corte Suprema declaró que Wong Kim Ark era ciudadano, reafirmando que cualquier persona nacida en suelo estadounidense lo es, sin importar el estatus de sus padres. Y amigos, esta decisión aún es válida hasta el día de hoy, así que técnicamente el argumento de Trump ya fue rechazado hace más de un siglo. Trump told NBC's Meet the Press on Sunday that he wants to stop granting citizenship to people who were born here. That right is granted by the 14th Amendment of the Constitution, but one of Donald Trump's top allies says that amendment has never been fully tested.
Has the Supreme Court ever heard a challenge to the 14th Amendment? Well, conservative pundit Charlie Kirk says no. You can see his social media post here. He thinks Donald Trump should try to end birthright citizenship. And he said the 14th Amendment has never been challenged to the U.S. Supreme Court. Is this right? No, actually, we reached out to legal experts, and they pointed us to the case of Wong Kim Ark. He was born in the U.S., but his parents were from China. In 1894, he took a trip to China for a temporary visit, and when he came back, immigration authorities denied him re-entry, claiming that he wasn't a citizen. And this document, this is from his legal case, actually, which did make its way up to the Supreme Court. And in 1898, the court ruled 6-2 that, yes, Ark was a citizen. You can see, this is their opinion. The justices wrote that every person born in the United States is a citizen at once and needs no naturalization. Pero Trump no es el único protagonista aquí. Como les mencioné, uno de sus opositores más vocales es el fiscal general de Connecticut, William Tong. Y él declaró que si Trump intenta acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, él va a ser el primero en demandarlo. ¿Quién es este fiscal general? Es hijo de inmigrantes chinos, el primer asiático americano en ocupar un cargo estatal en Connecticut. Su historia personal es un reflejo del sueño americano, ¿no? Sus padres trabajaron en la cocina de un restaurante chino y, bueno, ahora es una de las figuras legales más destacadas en ese estado. Entonces, para William Tong, la propuesta de Trump no es solo un ataque legal, sino que es un ataque a los valores fundamentales de Estados Unidos que él ha visto como inmigrante, ¿no? Ahora, ¿qué opinan los expertos? La gran mayoría de los académicos legales creen que Donald Trump está muy equivocado. Por ejemplo, la Unión Americana de Libertades Civiles ha dicho que está lista para luchar contra cualquier intento de cambiar esta parte de la Constitución. Incluso con una Corte Suprema muy conservadora, la mayoría de los analistas coinciden en que el texto de esta enmienda es claro, que no deja espacio para malas interpretaciones. Además, hay un tema ético, ¿no? Un tema social detrás de esta propuesta, ya que muchos ven esto como una estrategia política más que una necesidad legal. O sea, ¿es esto sobre política o es sobre proteger al país? Ahora pensemos un poco sobre las posibles consecuencias. Si este cambio sucediera, estamos hablando de que millones de personas perderían su ciudadanía. Familias enteras podrían enfrentar una deportación masiva. Comunidades enteras se verían afectadas. ¿Es este el tipo de país que queremos ser en estos próximos 4 años? Uno que niega los derechos a quienes ya están contribuyendo muchísimo. Amigos, les quiero hacer una pregunta inicial. ¿Deberíamos cambiar algo tan fundamental como el derecho de la ciudadanía por nacimiento? ¿Es esto una solución a un problema real o simplemente es una herramienta política? Te invito a que me dejes tus comentarios abajo porque quiero saber qué es lo que opinas sobre este tema porque es muy importante, ¿no? Recordemos el tema de deportación de inmigrantes. Es algo que viene pues recorriendo ya hace meses en boca de todos. Perfecto amigos, vamos pasando al siguiente tema. Tenemos mucho de qué hablar. Y es que quiero que hablemos un poco sobre ciertos personajes que descaradamente han salido a celebrar y después se arrepintieron sobre la muerte de Jimmy Carter. Y no estamos hablando de cualquier tipo de personajes, ¿no? Sino que son personajes del movimiento MAGA. Tras la reciente muerte de Jimmy Carter, 2 figuras públicas decidieron que era buen momento para lanzar comentarios ofensivos. Literalmente, amigos, no esperaron un solo día. Primero hablemos un poco sobre Scott Jennings. Comentarista político en CNN, ferviente defensor de Donald Trump. Literalmente este tipo fue a la televisión a decir que Carter no solo fue un mal presidente, sino que también fue un pésimo expresidente. Según él, citó lo siguiente: Carter tenía un ego enorme, se metía donde no debía y para el colmo tenía opiniones anti-Israel. Was obviously one of the most unique post-presidencies we ever had because he lived so long and he did so much. That having been said, he was a terrible president. That's why he lost in a landslide after his one term. And if it's possible, I think he was even a worse ex-president because of his meddling in U.S. foreign policy, because of his saddling up to dictators around the world, because of his vehement views, anti-Israel views, and more than dabbling in anti-Semitism over the years. He often vexed Democrats. Obama didn't even have him speak at his 2008 convention. He put Bill Clinton in a terrible foreign policy box
on a North Korea nuclear issue. I think he was a guy who had a huge ego and believed that he was uniquely positioned to do all these things, even after the American people had roundly and soundly rejected his leadership. So I respect people who run for president and get elected president, but in his particular case, I think he time and again proved why he was never suited for the office in the first place. Bueno, pues incluso sugirió que Obama y otros demócratas querían distanciarse de Jimmy Carter porque según él era problemático. Pero amigos, aquí hay un datito muy interesante, y es que muchas de las críticas que Jennings hizo contra Carter podrían aplicarse palabra por palabra a Trump. Por ejemplo, él acusó a Jimmy Carter de simpatizar con dictadores. ¿No fue Donald Trump quien declaró públicamente su admiración por Vladimir Putin, o por Kim Jong-un, o por Xi Jinping? Ahora pasemos al siguiente personaje en la historia, que es Matt Super, un político de Colorado quien decidió, al parecer, festejar el fallecimiento de Carter con un post en redes sociales. ¿Qué decía este post? Básicamente llamó a Jimmy Carter un déspota y celebró que ya no estuviera entre nosotros. Amigos, literalmente escribió lo siguiente: abrí una botella de champaña, el mundo ya no tiene que lidiar con un déspota. Bueno, como era de esperarse, Internet no lo perdonó. Recibió tantas críticas que terminó borrando el post y pidiendo disculpas. Pero lo más curioso es que no es la primera vez que él publica algo incendiario y luego se retracta. El año pasado también tuvo que disculparse por decir que los demócratas estaban preparando una guerra civil por el control de armas. Este tipo parece que usa las redes sociales como si fuese un campo de batalla. A Republican state rep from the Western Slope is apologizing for saying he was celebrating the death of former President Jimmy Carter with champagne. Representative Matt Soper from Delta called Carter a despot, basically a tyrannical ruler. When we asked Soper if he would be kind enough to explain that and the celebration, he declined. He did say he was sorry. Representative Soper told me today that his post was in poor taste and that he is very sorry. Soper has a history of posting incendiary claims online and then apologizing. Last year, he apologized for calling Colorado Democrats tyrants and telling them to prepare for civil war over gun control. Entonces aquí es donde se pone interesante, porque estos dos personajes, tanto Jennings como Super, parecen usar esta estrategia común en la política actual, que es proyectar sus propios defectos en los demás. O sea, si lo piensas así, las acusaciones de Jennings de que Carter tenía un ego enorme y simpatizaba con dictadores son exactamente lo que se ha dicho de Trump durante años. Por ejemplo, Trump llamó a Putin un gran líder y dijo que admiraba su control sobre Rusia. Él también dijo que se enamoró de Kim Jong-un después de intercambiar cartas. Y hasta de Xi Jinping él afirmó que quisiera ser un líder duro como Xi Jinping. Y bueno, cae de Super. Su comentario de que Carter era un déspota no tiene base alguna, pero describe perfectamente a alguien que busca centralizar el poder y atacar a sus enemigos políticos. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué estas figuras políticas y mediáticas recurren a la proyección? Algunos analistas dicen que es porque quieren distraer al público de sus propios defectos. Otros creen que simplemente están tan acostumbrados a atacar porque no se detienen a pensar en lo que se dice. Ahora bien, ya que hemos más o menos analizado las críticas, para poder darle un contexto en esto, pasemos a lo positivo, ¿no? Porque a pesar de los ataques, la vida de Jimmy Carter habla más fuerte de cualquier insulto. Primer punto, servicio humanitario. Jimmy Carter dedicó décadas de su vida a ayudar a los más necesitados. Lideró campañas para erradicar enfermedades como el tema del gusano de Guinea y construyó más de 4.000 casas con Habitat for Humanity. O sea, señores, ustedes sabían que incluso en sus 90 años él seguía trabajando en el campo. Hablamos de que dentro de su biografía es un hombre de fe y familia. Él fue un maestro muy devoto de la escuela dominical durante toda su vida. Cuando se le preguntó cuál fue el momento más emocionante de su vida, no mencionó la presidencia ni el Nobel de la Paz, sino cuando Rosalind, su esposa, aceptó casarse con él. Hablamos de humildad y dignidad. A diferencia de muchos políticos, Jimmy Carter siempre mantuvo una vida sencilla, y esto se lo podía ver públicamente. Incluso después de ser presidente, él vivía en una casa modesta y viajaba como creo que cualquier ciudadano común. Y por último, él tuvo un impacto global. Jimmy Carter trabajó en causas que no eran glamorosas, pero que cambiaron vidas. Combatió la ceguera fluvial, promovió elecciones libres en países en desarrollo.
Amigos, al final del día lo que queda claro es que Jimmy Carter vivió una vida de servicio, de humildad. Pudo haber tenido sus errores como presidente, como todos los presidentes, ¿no? Pero luego de ser presidente, la vida continúa. Y este es un contraste fuertemente al revés con los comentarios de personas como estos críticos. Entonces, ¿cómo queremos recordar a los líderes? ¿Por sus errores o por sus contribuciones? It's inevitable that a president will be remembered by what they do in office. Jimmy Carter's life and its impact suggest that we might want to put additional emphasis on how our presidents get there and then what they do when they leave office. It'll be the work of historians to debate whether Jimmy Carter effectively dealt with the crises of his term as president. The entirety of his life, though, offers lessons in how to be of steadfast service to others at any age, and whether you happen to be the most powerful person in the world or not. Jimmy Carter was an American patriot from his youth to his old age. He didn't dodge the draft. He served. He loved his country when he won elections and even when he lost. Jimmy Carter was a man of faith, longtime Sunday school teacher. He'd read the book. He lived its teachings. Jimmy Carter was a faithful and loving husband. He'd tell people that Rosalind saying that she would marry him was a more exciting moment in his life than when he won the presidency or won the Nobel Peace Prize. Jimmy Carter was a humanitarian. He poured decades of his life into solving unglamorous but serious problems around the world, like guinea worm and river blindness. Jimmy Carter led by example. He became the most famous volunteer for Habitat for Humanity, building or repairing more than 4,000 homes over 35 years, including a bunch here in Denver. Jimmy Carter was a decent and dignified man. You don't have to be one of those to succeed in politics, which makes his remarkable life all the more worthy of our respect and remembrance. ¿Ustedes creen que deberíamos darle más importancia que los líderes hacen después de dejar el poder? ¿O el legado de un presidente debería definirse por siempre, tan solo por estos años en el cargo? Déjenme sus respuestas en los comentarios porque quiero saber qué es lo que opinan. Y bueno amigos, pasemos a la última noticia del día de hoy, y es que Donald Trump, respecto a este tema de Jimmy Carter, ha hecho un comentario un poco sospechoso en su funeral, ¿no? Empecemos con lo que pasó el día de cumpleaños número 100 de Jimmy Carter, quien ha sido reconocido como el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Un hombre que incluso fuera de la política ha dedicado su vida al servicio público, las causas humanitarias y al ser un ejemplo de humildad. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Durante un discurso reciente decidió usar a Jimmy Carter como un ejemplo para criticar al presidente actual, que es Joe Biden. Literalmente dijo que Carter es un presidente brillante en comparación con Biden. Pero, amigos, lo interesante aquí es que no lo dijo como un halago, ¿no? Sino que, lógicamente y muy claro, fue un golpe. Él afirmó lo siguiente: el gobierno de Joe Biden es el más incompetente de la historia. Jimmy Carter, que era considerado uno de los peores, ahora parece brillante en comparación. You're seeing the most incompetent administration in history, the absolute worst president in the history of our country. They rate vice presidents too, and she's rated last, but he's rated last. The worst president. Jimmy Carter is the happiest man because Jimmy Carter is considered a brilliant president by comparison. Trump's remark came as Carter was honored as the longest living president, celebrating a century of life, according to reports by the Atlanta Journal-Constitution. When asked if he wanted to live to see his 100th birthday, Carter told his son, Chip Carter, "I'm only trying to make it to vote for Kamala Harris." Entonces uno imagina la escena, amigos, estás celebrando tu cumpleaños número 100, la gente te rinde homenaje y de repente aparece alguien usándote como arma política. El siguiente tema es incluso mucho más controvertido. En una entrevista reciente, a Trump le preguntaron directamente: ¿irás al funeral de Jimmy Carter? Y él respondió que sí, asegurando que había sido invitado. Él dijo: sí, planeo asistir, fuimos invitados. Pero cuando le preguntaron si había hablado con la familia de Carter, respondió: prefiero no decirlo. Funeral next week, say. Do you plan to go to President Carter's funeral? I'll be there. We were invited. Spoken with any Carter family members? I'd rather not say. Imagino que en ese momento a muchos dejó esto pensando, ¿no? Si realmente te invitaron, ¿por qué no decirlo con claridad? La respuesta evasiva generó dudas y para muchos fue una señal de que estaba mintiendo. Entonces, incluso cuando no tiene que mentir, amigos, lo hace para alimentar su ego. Literalmente, amigos, Trump no puede evitarlo. Pero ¿por qué inventar algo así?
Esto, amigos, no es cuestión de paranoia o de teorizar mucho, conspirar mucho, pero es esta pequeña estrategia que hemos visto durante años, típica de Trump, de posicionarse siempre como una figura relevante en cualquier contexto, aunque esto signifique distorsionar la verdad. Hablemos un poco del panorama general, porque este tipo de comportamientos no son nuevos para Trump. Trump tiene una tendencia a mentir innecesariamente, incluso cuando la verdad no lo perjudica. Exagerar, hace declaraciones más grandes de lo necesario solo para captar la atención. Priorizar su ego sobre la honestidad. Es más importante para él lucir bien que ser sincero. Entonces, si esto se multiplica en este nuevo mandato, ¿qué tipo de liderazgo podemos esperar, ¿no? Esto es una escala mucho mayor, un gobierno muy enfocado en la confrontación, más discursos cargados de egocentrismo y menos soluciones reales. ¿Ustedes creen que este comportamiento podría tener consecuencias graves en el país? ¿O simplemente, como siempre, es parte de su estrategia política? Amigos, hemos visto cómo un simple comentario puede convertirse en un reflejo de algo mucho más grande. Desde la falta de respeto en el cumpleaños de Jimmy Carter hasta las declaraciones cuestionables sobre su funeral. Esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente buscamos en los líderes? Jimmy Carter, con humildad y dedicación, representa un tipo de liderazgo que es basado en el servicio y la empatía. Esto lo hemos visto en muchos presidentes. Por otro lado, Donald Trump nos muestra esta figura que se alimenta del espectáculo, ¿no? De la confrontación, un showman. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué tipo de liderazgo prefieres para tu país? ¿Alguien como Carter? ¿Alguien como Trump? ¿Alguien como Biden? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leer qué es lo que piensas. Y señores, hemos llegado hasta el final de este video. Si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Van a disculpar un poco que tengo la voz un poco rasposa, es que aún sigo un poco enfermo luego de las fiestas. Bueno, pues recuerden darle like al video si les gustó, suscribirse para más contenido como este, compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.